todos. Muchas gracias a INAC por la invitación. Como bien dijo el doctor Bartesagui, la UM realizó un estudio junto con la UDELAR y IUCU en un convenio de colaboración con INAC, y a la UM le tocó estudiar el marco regulatorio del CPTPP sobre el tema de empresas públicas. El equipo que realizó el capítulo sobre empresas del Estado fue coordinado por el doctor Jorge Fernández Reyes, por el doctor Carlos del Piazzo, por Natalia Veloso y por el que habla, digamos. Lamentablemente para ustedes la presentación va a tener mucho menos color que la anterior porque es un marco jurídico, pero bueno, intentaré ser concreto y avanzar rápidamente. La presentación va a constar básicamente de tres partes. La primera, donde vamos a delimitar el objeto del estudio, donde se van a describir, digamos, los bloques legales o las definiciones legales de qué es una empresa del Estado, qué es una empresa propiedad del Estado y qué es un monopolio designado. Después vamos a explicar qué es el test, digamos, o prueba de compatibilidad, que lo que consiste es ver si los marcos legales de las empresas públicas están o no de acuerdo al capítulo 17 del CPTPP y si hay que hacer algo al respecto. Lo que se puede hacer es o incluirlo en el anexo 4, que es un anexo de excepciones que tiene el propio tratado, o cambiar la normativa, digamos, local en su caso. La segunda parte vamos a analizar cada uno de los marcos legales de las empresas públicas y después vamos a concluir. Entonces, como decía recién, lo que vamos a ver es el análisis de compatibilidad de las empresas del Estado, a ver si hay una adecuación a la normativa del capítulo 17, si tenemos que incluirlo en el anexo 4 de excepciones o no, y después si hay que hacer algún tipo de modificación normativa. Todo lo que permea este acuerdo es el principio de neutralidad competitiva. ¿Qué quiere decir? Que estas empresas públicas o empresas propiedad del Estado deben competir con lo que se llama la cancha pareja. Todos tienen que poder competir en igualdad de condiciones sin ningún tipo de ventaja competitiva, como pueden ser subsidios directos, subsidios indirectos o beneficios regulatorios. Este es el principio que va a permear todo el capítulo 17 y es lo que vamos a tener que analizar para ver si las empresas locales cumplen o no con este principio. Entonces, lo primero y más importante que tenemos que resaltar es que las empresas propiedad del Estado no se encuentran prohibidas, digamos, que tenemos que quedarnos tranquilos de que realmente las empresas no se encuentran prohibidas. Fíjense lo que dice el preámbulo. Se afirma que las empresas del Estado pueden jugar un rol legítimo en las diversas economías de las partes, reconociendo que la prestación de ventajas injustas para las empresas del Estado menoscaba las inversiones y el comercio justo y abierto, y se disponen a establecer reglas para las empresas del Estado que promuevan la igualdad de condiciones con las empresas de propiedad privada, la transparencia y las buenas prácticas comerciales. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr, digamos, con respecto a las empresas públicas, que puedan competir, digamos, con el principio de cancha pareja. Bueno, ahora vamos a definir qué es cada uno de, digamos, estos bloques que componen qué es una empresa del Estado y qué es una empresa propiedad del Estado. Una empresa del Estado es una empresa propiedad de una parte bajo el control de la misma, mediante derechos de dominio de una parte. Una empresa de propiedad del Estado la define el artículo 17.1, que dice que es una empresa que se dedica principalmente a actividades comerciales, que sea propietaria directa de más del 50% del capital social, o que ejerza, digamos, un poder para designar la mayoría del directorio de la empresa. Entonces, ahí definimos qué es básicamente una empresa propiedad del Estado. Y después, digamos, tenemos que analizar qué es el monopolio para el CPTPP, que significa una entidad, digamos, que incluido un consorcio u organismo gubernamental, que en cualquier mercado relevante en el territorio de una parte es designado como el único proveedor o comprador de una mercancía o servicio. Bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación? ¿Cuál es qué es lo que establece el capítulo 17 con respecto a estas empresas? En primer lugar, tiene que ser empresas propiedad del Estado o monopolios. En segundo lugar, tienen que realizar actividad comercial, o sea, todas las empresas que no realizan actividad comercial van a quedar por afuera.
en la medida en que éstas no generen efectos desfavorables a través de asistencia no comercial o el trato discriminatorio y o que generen daño en los términos del artículo 17.4. Entonces, lo más importante acá es que existe una empresa del Estado o propiedad del Estado que tenga actividad comercial y que no realice un trato discriminatorio, y si recibe asistencia de parte del Estado, que no realice un efecto desfavorable en las partes. Como ven, hay algunas excepciones. La última excepción va a ser la más importante, me parece, para Uruguay. Las excepciones son, en primer lugar, el Banco Central queda por fuera. Los organismos reguladores de financieros públicos y privados, como las bolsas y mercados de valores, también quedan por afuera. En el caso de que haya que resolver una institución financiera, eso también queda por fuera. Los servicios públicos también quedan por fuera. Y el último les diría que uno de los más importantes, que es que si la empresa pública no supera en ingresos anuales de actividades comerciales ordinarias en los últimos ejercicios fiscales el umbral de 200 millones de derechos especiales de giro, que básicamente son 269 millones de dólares anuales. Entonces, si la empresa pública no genera en ingresos ordinarios anuales 269 millones de dólares, queda por fuera y no habría ningún problema con esa empresa. Vamos a ver entonces qué pasa con el tema de la definición de qué es una actividad comercial, qué es la no discriminación y qué es que esa actividad comercial, digamos, tenga una consideración comercial. Las actividades comerciales básicamente son aquellas que están realizadas con orientación de fines de lucro. O sea que el tema del fin de lucro es un tema que es importante. En segundo lugar, el artículo 17.4 establece que se consagra el trato no discriminatorio, no puede haber una discriminación. Por este tema, muchas empresas públicas de Chile, de Perú y de México se incorporaron en el anexo 4. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, realizaban préstamos a grupos étnicos, entonces fueron incluidas en el anexo 4 por este tema. Y después las consideraciones comerciales son las consideraciones comunes que cualquier empresa puede realizar, como el precio, calidad, disponibilidad, etcétera. Otro tema muy importante es el tema de la asistencia no comercial. Digamos, lo que se prohíbe a las partes es causar efectos desfavorables a los intereses de las otras partes, y la asistencia no comercial se puede definir como transferencias directas de fondos o posibles transferencias directas de fondos o de pasivos, como por ejemplo donaciones, préstamos, garantías o aportaciones no habituales, mercancías o servicios que no sean de infraestructura general, o aportes de capital incompatibles con la práctica habitual de inversión. Lo que nosotros analizamos en el informe es si existen en los marcos normativos de cada una de las empresas públicas algo que pueda ser interpretado como una asistencia no comercial, a los efectos de incluir a esas empresas que tengan alguna asistencia no comercial en el anexo 4, a los efectos de quedar por fuera de la aplicación de esta normativa. La prueba de compatibilidad que generamos es, bueno, que exista en primer lugar una actuación de una empresa de propiedad del Estado, que realice actividad comercial con condiciones comerciales, que no realice un trato discriminatorio y que no cause efectos desfavorables, y que se apliquen reglas de transparencia básicas. Esa es básicamente la prueba de compatibilidad que vamos a tener que aplicar a cada una de las normativas de las empresas públicas para ver si pasan o no el test, y tenemos que incluirlos o no en el capítulo 4 de excepciones. En Uruguay la denominación básicamente empresa del Estado o empresa pública no es una categoría institucional, sí lo son los entes autónomos y servicios centralizados, pero no podemos identificar a empresa del Estado como solamente entes autónomos o servicios centralizados, sino que también tenemos que incluir a todas las personas públicas no estatales que tienen carácter obviamente comercial. Vamos a ver rápidamente cuáles son esos entes autónomos. Es el BROU, el Banco de Seguros, UTE, el Banco Hipotecario, ANCAP, el Banco de Previsión Social, el Banco Central y AFE. Y empecemos en primer lugar, por el BROU. El BROU realiza actividad comercial, concuerda con consideraciones comerciales, pero
tiene el artículo 24 de la ley 18.716, que dice que el Estado responde directamente de los depósitos y operaciones que realice el banco, y esto sí podría ser, digamos, considerado como una asistencia no comercial, y por lo tanto podría ser recomendable incluir al BROW en el anexo 4 de las excepciones por este tema. Por supuesto que esa asistencia no comercial tiene que causar un efecto desfavorable en el caso de la competencia, pero nosotros lo que estamos viendo es la parte meramente normativa. Con el Banco de Seguros pasa algo similar. Hay una norma que es el artículo 20 que dice que el patrimonio del banco y la responsabilidad del Estado constituyen la garantía especial de todas las operaciones que realice el banco, y por lo tanto en este caso también sería conveniente incluirlo en el anexo 4, porque podría ser interpretada esa garantía como una asistencia no comercial en el caso del Banco de Seguros. Con UTE tenemos algo similar. El artículo 20 de la ley 15.031 dice que el Estado responde subsidiariamente en el caso de impago de obligaciones de la UTE, y por lo tanto podría interpretarse que eso podría llegar a ser una asistencia no comercial, y por lo tanto también sería conveniente incluir a la UTE en este anexo 4 para que quede por fuera de la normativa de este capítulo. Con el banco hipotecario pasa algo similar con el artículo 8, que establece una garantía estatal, y por tanto también, como en el caso del BROW y del Banco de Seguros, sería bueno incluirlo también en el anexo 4. ¿Qué pasa con ANCAP? ANCAP también podría ser considerado que tiene algunas de las actividades que son actividades comerciales, pero existe la ley 19.368, donde el Poder Ejecutivo, ¿se acuerdan?, autorizó a capitalizar ANCAP por 5.712 millones de UIS, lo que podría ser interpretada esta capitalización extraordinaria como una asistencia no comercial, y por tanto sería conveniente también incluir ANCAP en el anexo 4. El Banco de Previsión Social queda expresamente por fuera del capítulo porque es un servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales, y por lo tanto el BPS queda por fuera y no hay que hacer nada con el BPS. Lo mismo con el Banco Central del Uruguay. El artículo 17.2 deja por fuera a las autoridades del Banco Centralista, por lo tanto el BCU queda absolutamente por fuera del capítulo 17. Vamos rápidamente entonces a los servicios descentralizados. En este caso vamos a analizar nada más que a OCE y Antel. OCE es un servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales, y por lo tanto queda también por fuera. Y además en la ley 11.907 se establece que la orientación es fundamentalmente higiénica y se anteponen las razones de orden social al orden económico, por lo tanto no pasaría el primer test, que es que realiza actividad comercial con fines de lucro. ¿Qué pasa con Antel? No encontramos en Antel ninguna norma sobre asistencia no comercial, por lo tanto, en principio no debería por qué estar incluido en el anexo 4, pero por el tamaño y por la realización que podría llegar a existir en Antel con respecto al trato discriminatorio, por ejemplo, que tenga una tarifa diferenciada para algún grupo en especial, entonces sería conveniente hacer un análisis más a fondo de Antel, y por lo tanto podríamos incluirlo también en el anexo 4 en ese caso. Y después, por último, están las personas de derecho público no estatales de carácter empresarial. Ahí entran CONAPROLE, LATU, CND, INAC, IMPO, ANDE y Uruguay 21. En el informe queda claro que no hay ninguna norma que establezca una asistencia no comercial concreta para estas instituciones, sin perjuicio de la cual, en algunos casos, por su tamaño, habría que analizar también si existe algún tipo de política focalizada que podría llegar a ser interpretada como discriminatoria de acuerdo al capítulo 17. Y llegamos a las conclusiones. Lo que hicimos con las conclusiones fue básicamente establecer tres tipos de bolsas de empresas públicas. La primera son las que son compatibles con el test de compatibilidad, básicamente porque están excluidas expresamente. En segundo lugar, porque cumplen con todos los requisitos del capítulo 17. Y en tercer lugar, porque sean inferiores al umbral de esos 264 millones de dólares de ingresos ordinarios anuales. Entonces ahí entran el Banco de Previsión Social, como ya dijimos, queda por fuera. El Banco Central del Uruguay también, porque está excluido. OCE porque es un servicio público, y Uruguay 21, la CND, ANDE e IMPO por no llegar al umbral.
Después está un segundo, digamos, un grupo de empresas públicas que habrá que analizar más en profundidad por el tamaño que tienen, que son AFE, ANP, el Correo, ANB, LATU e INAC, a los efectos de ver si las políticas comerciales que realiza, digamos, que no son obviamente dentro digamos, del ámbito del objeto del estudio, porque nosotros acuérdense que estudiamos la normativa, a ver si existe algún trato discriminatorio que haga conveniente la inclusión de alguna de estas empresas dentro del anexo 4 del convenio. Y después, por último, están, digamos, aquellas empresas públicas que sí que tienen digamos, algún banderín amarillo, donde podríamos establecer que hay dos opciones en estos casos. O se cambia la normativa, digamos, interna, que es muy difícil de cambiar, por ejemplo, la Carta Orgánica del BROU, donde se da la garantía esa, digamos, ¿no? Me parece que es poco realista pensar que se puede hacer, y por lo tanto, lo lógico sería en la negociación incluir estas empresas en el anexo 4 del acuerdo a los efectos de que queden por fuera de los requisitos del capítulo 17. Estos son el BROU, por esa garantía del Estado, el Banco de Seguros del Estado, por lo mismo, UTE también por lo mismo, el Banco Hipotecario, ANCAP y Antel por lo que les decía recién. Y después, por último, creo que es lo más importante, como conclusión general, decir que no hay nada en el capítulo 17 del CPTPP que sea un obstáculo determinante para que Uruguay avance o ingrese dentro de este acuerdo. Eso en primer lugar porque no hay ninguna norma que prohíba que las empresas públicas o los monopolios designados puedan operar y competir. Y en segundo lugar porque existe la posibilidad de que aquellas empresas que tengan algún problema o un problema potencial, porque acá estamos hablando de problemas potenciales, que se puedan incluir en el anexo 4 y por tanto queden por fuera de la aplicación del capítulo 17 y de esta manera, digamos, poder avanzar. Entonces con esto creo que estoy bien en los 20 minutos y les agradezco mucho.